desarrollo, decimos, el programa, semiconductores tipo P, ¿no? Tipo P, semiconductor tipo P. Bueno, elementos químicos de valencia 3, como el boro, el indio y el aluminio. El boro, el indio y el aluminio. Valencia 3. Material mezcla, ¿no? Elemento químico mezcla. Con la siguiente concentración N, ¿no? De esa mezcla, ahorita vamos, por ahora tiene su mezcla, ¿no? No, se llama aceptores, una le ponemos aceptores, el otro era donores, ahora es N sub A. Y estarán en este rango, ¿no? A ver. Sería 10 a la 16 átomos, ¿no? De aluminio por centímetro. El rango es 1. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? El rango permite. Ya. Hay una dificultad, hay un problema, ¿se ve bien la imagen? A ver, a ver, a ver. Ahora, ¿ahí está bien? Es que hay un como brillo ahí que hace reflejo con la pizarra y no se puede ver el título. Hay un brillo. Ahora voy a apagar la luz, ¿ya? O puede ser el sol. Ahora está claro, ingeniero. Sí, ahora ya se ve. ¿Está mejor? Sí. ¿Está mejor así entonces? Para mí está oscuro, ya, pero está bien, ¿no? Si está bien para ustedes, metámosle. Pero el foco no me parece que mucha intensidad, eso, no, seguro que sí. Eso. Podría haber, digamos, alzado más la cámara, ¿no? Que vino por comida. Decían, buscando. Ya. Ya, entonces los niveles de concentración, decimos que se utilizan es para el material mezcla de 10 a la 15, 10 a la 18. Por lo general se elige 10 a la 16. Eso significa un átomo, ¿no? Un átomo del material mezcla por cada punto, por cada 4.4 millones de átomos del material base. Material base es el germanio. La concentración, si el material base es germanio, material base. Que tiene los siguientes datos, ¿no? A ver, todo obviamente, ¿no? A 20 grados centígrados, temperatura nominal. Entonces, el material base tiene los siguientes datos. Concentración de electrones del material germanio es 10 a la 13, ¿no? Electrones por centímetro cúbico. Concentración, decimos, ¿no? De huecos de material N. Todo mal, ¿no? El material I, ¿no?
material I, porque es el material base, ¿no? Es el semiconductor intrínseco. Sería 10 también, 10 a la 13 electrones, ¿no? Por centímetro cúbico. Y ninguna de las electroconductividades no prevalece, ¿no? Ninguna ni la electrónica ni la de hueco. Y ahora vemos su correspondiente, ¿no? El procedimiento de la mezcla. La mezcla. Otro compañero que quiera agregar la mezcla, ¿no? ¿No? Es así, ¿no? Si consideramos, decimos, ¿no? La malla reticular, decimos, ¿no? Espacial, decimos, ¿no? Del material base, decimos, donde prevalece, decimos, ¿no? El enlace covalente, decimos, de apar, dos en así, ¿no? Entonces, vamos una vez, decimos, ya de la malla reticular, ¿no? Del semiconductor, vamos a ver, ¿no? Semiconductor, tipo P, decimos directamente, así, ¿sabes? 1, 2, 3. Con negro, ¿no? Con negro original. Estamos buscando, che. Todo el que no sirve. Que no sirve, se va de baja. Ahí. Ya, acá también. Donde este es el material, es un átomo de material mezcla. Aluminio. Ahí. De germanio, germanio. Sí. Los correspondientes enlaces. Así es. Esto solamente es una parte. Que sigue con otro, sigue. Sí, no, es una parte que nos interesa. Y todos con sus enlaces, ¿no? Cada vez, ¿no? Los electrones de ese átomo, acá serían los dos, sí, electrones, acá también, electrones y uso. A veces no, chicos. Ya, el aluminio valencia 3 tiene 3 electrones. Ahí va uno, ahí va otro. Ahí va el otro. Ya el otro saca. Este es el electrón de este átomo. Ahí. Vemos entonces que el aluminio le falta, decimos, ¿no? Un cuarto electrón para completar su participación, decimos, completa en un enlace covalente con el resto, decimos, de los átomos del material base, ¿no? Sin violar la distribución de esa malla reticular, decimos, ¿no? De los átomos, decimos, ¿no? Del material base. Necesita entonces, decimos, un electrón. ¿De dónde lo toma? De un enlace, decimos, ¿no? De un enlace vecino, ¿no? Roba, decimos, ¿no? Por eso aceptor, roba un electrón de un enlace vecino. Y dejó tras sí un hueco. Ese. Dejó el electrón para allá. Y dejó atrás ese. Un enlace roto. Un enlace roto.
como está a 20 grados centígrados, ¿no? Tiene hoy ahí electrones, digamos, libres, ¿no? Libres. Ya, ese es entonces a 20 grados centígrados. Correcto, ¿no? Ya. Entonces, podemos eso explicarlo, decimos, ¿no? Utilizando el operador universal, ¿no? Para cada uno de estos átomos, decimos, del material, decimos, mezcla o aceptor, que son en una concentración de 10 a la 16. Entonces, ¿qué significa, no? Que esos átomos, decimos, ya en el material base, decimos, ¿no? Roban, prestan un electrón, decimos, de un enlace vecino covalente. Entonces, la presencia de un átomo de cada del material, decimos, mezcla, aluminio, sugiere, decimos, ¿no? la generación de un hueco. ¿Y dónde está ese hueco? Decimos, que es también una partícula portadora de carga positiva. Está en la zona de valencia. Entonces, la presencia de cada uno de esos átomos de aluminio sugiere la generación de un átomo, decimos, de material, de hueco, ¿no? Entonces, en su conjunto, este semiconductor, ¿no? de semiconductor tipo P, decimos, tendrá, decimos, entre sus características, conocer la concentración, decimos, de huecos, H, ¿sí? Huecos, o de material que es positivo, ¿no? P, del material P, que será, decimos, ¿no? La sumatoria, ¿no? De N sub A, se ve igual la sumatoria de N sub A, más la concentración, decimos, ¿no? de huecos del material más el pi. Ese es entonces, decimos, la concentración, decimos, ¿no? exacta de huecos del material tipo P. Ahora veamos, decimos, ¿no? En qué medida el desfase, la cantidad, decimos, ¿no? de concentraciones de este componente N sub A con respecto al peso. Y aquí te los datos. Si cada átomo de material, decimos, ¿no? aporta con un hueco, decimos, y sabemos que el material, decimos, base tiene 10 a la 13, entonces decimos, ¿no? A eso 10 a la 13 se le va a sumar 10 a la 16, ¿no? Y de 10 a la 16 huecos, ¿no? Ya. Entonces tendríamos que M sub, que la concentración, decimos, ¿no? Sería P sub P, ¿no? 10 a la 16 más 10 a la 13. Pero 10 a la 16 huecos más 10 a la 13 huecos, ¿no? También. Esto más esto. Pero 10 a la 13 es 1000 veces más pequeña que 10 a la 16, ¿no? Entonces no lo consideramos, lo anulamos, lo simplificamos. Entonces P sub P será, decimos, 10 a la 16 huecos por centímetro cúbico. Ya. Listo, ¿no? Ahora interesa saber, ¿no? La concentración, decimos, de electrones, así, ¿no? En concentración de electrones en el material tipo P. ¿No? Para ello consultamos, ¿no? Al diagrama energético. No quiero hacer diagrama energético. Para tener una figura clara, decimos, ¿no?
en lo que se refiere, decimos, ¿no? A los niveles, decimos, energéticos, donde solamente pueden estar ubicados, decimos, ¿no? Las partículas portadoras de carga. Tanto, decimos, el material base como es el germanio, así como el material mezcla, que es el del aluminio. Es decir, ¿dónde están, decimos, sus niveles energéticos? Veamos. ¿Sí? Lo ve, ¿no? Esta es la superficie, decimos, del átomo. Del núcleo, en todo caso, ¿no? La superficie, ¿no? Ahora los niveles energéticos, decimos, ¿dónde? El material base. ¿Del? Sí. Y completamos con la zona de valencia, así. Bueno, caray. Aquí podemos medio de baja, ¿no? Sería la zona de valencia, pero zona de conductividad. Ahora, acá tendríamos la zona de valencia, donde el material del germanio, en todo caso, ¿no? Ya. Entonces sucede, sino que la zona del material, decimos mezcla, otro color, está prácticamente, ¿no?, vecina a la zona de valencia del material base. Sí, sí, vecina. Igual que para la material tipo N, ¿no? La zona, decimos, ¿no?, de las líneas orbitales, que es zona de la mezcla. Estamos hablando del aluminio. Está vecina, decimos, ¿no?, a la zona, decimos, de valencia. ¿Eso qué significa entonces? Eso significa que ese material, decimos, mezcla, al estar, decimos, ¿no?, vecino a la zona de valencia, decimos, ¿no?, y cada átomo, decimos, absorbe, decimos, un electrón en la zona de valencia y dejando, ¿no?, tras sí, decimos, un hueco. Pero no, ese electrón no es en la zona de conductividad. Ese electrón, decimos, es asimilado y se queda en la zona de orbital, de líneas orbitales. ¿De quién, decimos, no? Del material mezcla, ¿no? Y deja de sí, ¿qué cosa? Un hueco. Se genera hueco y al mismo tiempo no se genera, no se libera, decimos, un electrón, porque ese electrón va a ocupar los enlaces. Está comprometido en el enlace. Entonces, decimos, ¿no?, la presencia de un átomo, decimos, de material mezcla significa, ¿no?, la creación, la generación, decimos, ¿no?, de un hueco sin generar un electrón. Y en contraproducción, lo que me interesa saber, decimos, ¿no?, la concentración, decimos, ¿no?, de hueco del material tipo P, los electrones que tenían la suficiente, decimos, ¿no?, energía para saltar, decimos, ¿no?, de la zona, decimos, de valencia del material base hacia, decimos, la zona de electroconductividad, dejando tras de sí un hueco, han sido disminuidos, ¿no?, porque se facilita, es el pase de ellos, decimos, ¿no?, a esta zona, decimos, ¿no?, de la mezcla, ¿no?, que está en el área de la zona prohibida. Entonces, ¿no?,
Entonces esos electrones, en vez de pasar encima de la zona de electroconductividad, donde habitualmente lo hacían solamente decimos, el material base, pero ahora con las líneas orbitales de la mezcla, decimos, su paso a ser, decimos, ¿no? Electrones, decimos, libres del material base, pero van obviamente a ser aceptados por el átomo, decimos, de la mezcla, ¿no? Creando, ¿no? A su vez, generando un hueco, ¿no? Por cada átomo de la mezcla, pero disminuyendo los electrones, decimos, que van a saltar a la zona de conductividad, decimos. Claro, es así, decimos, ¿no? Que si la concentración de electrones ya del material mezcla tipo P subió, decimos, en mil veces, de manera entonces equilibrada también, decimos, ¿no? La concentración, decimos, ¿no? De electrones, entonces, ¿no? En la zona de conductividad de electrones libres, disminuye el libres, total serían 10, decimos, 10 a la 10 electrones. 1.000.000 de veces menos los electrones. 10 decimos a la 10 electrones por centímetro cúbico. Eso es un dato de similitud. El valor nominal de temperatura 10, 20 grados centígrados. Ahí tenemos esos datos, decimos finales, ¿no? Para el semiconductor tipo N y semiconductor tipo P. Semiconductor tipo N y semiconductor tipo P. Preguntas, consultas, jóvenes. Ya. ¿Preguntas? Está claro, ingeniero. Ya, todo está claro entonces, ¿no? Entonces, sobre lo mismo, no podemos decir entonces agregar, ¿no? Ciertas características, ¿no? De estos dispositivos, decimos que se ha creado el semiconductor tipo N y semiconductor tipo P. ¿No? Son entonces, decimos, semiconductores extrínsecos, no intrínsecos a extrínsecos, decimos, donde hay 3 electroconductividades. La electroconductividad de la mezcla, que vemos el semiconductor tipo N, es exclusivamente de electrones, ¿no? Pero tiene los huecos, ¿no? Pero en este caso decimos, ¿no? Los electrones serán 10 a la 16 y los huecos 10 a la 10 en el semiconductor tipo N. Donde entonces las partículas mayoritarias, decimos, serán las fundamentales, partículas principales, decimos, ¿no? En el semiconductor tipo N. Y partículas secundarias serán los huecos, ¿no? 10 a la 16 electrones y 10 a la 10 decimos los huecos. Contrariamente, decimos, ¿no? Entonces, en el semiconductor tipo P, decimos, las principales, las primarias, las fundamentales serán los huecos, 10 a la 16, ¿no? Y las secundarias serían, decimos, los electrones, en todo caso, ¿no? Ya, eso es lo que se refiere, decimos, ¿no? A la existencia, decimos, ¿no? Ya de esos tipos de electroconductividad, ¿no? Entonces diremos, ¿no? Que hay una electroconductividad de la mezcla que prevalece sobre la otra. Ya, pero, y la otra, decimos, ¿no? Es que los secundarios, las partículas secundarias, su concentración depende de la temperatura. Y la concentración de las primarias no depende, ¿no? En gran medida de la temperatura, dependen de la mezcla. ¿No? ¿De acuerdo? ¿No? La concentración de las partículas primarias en el semiconductor tipo N y el semiconductor tipo P dependen de la mezcla. Tal vez así decimos, si un dispositivo trabaja en base a esas partículas portadoras de carga primarias, la influencia, me he dicho, ¿no? De la temperatura es menor, decimos, ¿no? Para aquellos otros dispositivos que trabajan, decimos, ¿no? Con las partículas secundarias, ¿no? Porque las secundarias sí dependen, decimos, de la temperatura, su concentración. Eso que quede claro, ¿no?
Por eso no es que en polaridad directa el yodo, decimos, tiene menos no linealidad, decimos, ¿no? Menos influencia, decimos, ¿no? De la temperatura, ¿no? Es más estable para su trabajo de la temperatura que un semiconductor, decimos, ¿no? Que trabaja en polaridad indirecta, como ser el diodo Zener, que trabaja en polaridad indirecta, ¿no? Lo mismo decimos que los condensadores no lineales, decimos, a base de diodos, como el Baractor o el Baricap. Y ahí entonces la aplicación, ¿no? El producto, decimos, ¿no? Del origen, decimos, de estas partículas primarias. Las primarias, su concentración básicamente, ¿no? Depende de la concentración de los donores o aceptores. Y en menor medida, decimos, su aplicación, decimos, en polaridad directa, va a depender, se va a ser influencial por la temperatura. La secundaria sí, la influencia de la temperatura en la secundaria, o sea, para los dispositivos que trabajan en polaridad indirecta, es mayor. Está claro eso, ¿no? Por un lado. Por otro lado, tenemos una fórmula que determina, decimos, una constante, decimos, de cantidades, decimos, de partículas por centímetro cúbico en los semiconductores impuros, ¿no? Porque el semiconductor tipo P y el semiconductor tipo N son semiconductores impuros. Hagamos esa relación, ¿ya? Es la siguiente, ¿no? Si multiplicamos la concentración de N del material tipo N o la concentración de partículas positivas del material tipo N o la concentración de electrones en el material tipo P o el de huecos en el material tipo P o N sub I en el material de tipo I o P sub I en el material I será igual, decimos, ¿no? A 10 a la 13 al cuadrado, es decir, 10 a la 26. Explican partículas por centímetro cúbico. Partículas portadoras de carga. Partículas por centímetro cúbico. Esto no nega, son partículas. Pero va a ser la partícula con dificultad con ese pelo. Sería electrones más huecos, pues no. Eso. Electrones más huecos. Electrones más huecos. Ahí está. Ahora sí. Para no pelar. Voy a poner partículas portadoras de carga. ¿Cuáles son? Electrones y huecos. ¿Está claro ahora? ¿Preguntas? Esa es una constante, ¿no? Obviamente, ¿no? A 20 grados centígrados, valor nominal. Electrón más hueco. Son las partículas portadoras de carga, ¿no? Partículas portadoras de carga. Ahora veamos, decimos, ¿no? Cómo dentro del semiconductor tipo P, decimos, ¿no? ¿Cuál es la partícula, decimos, que se moviliza, ¿no? Obvio que acá también obviado una circunstancia, decimos, ¿no? Que es el aluminio, ¿no? Al ser un átomo de valencia 3, está neutro, al asimilar un electrón se vuelve un ion negativo. ¿Es cierto, no?
Lo vuelve un ion negativo, que tiene una importancia radical más adelante, ¿no es? Otro compañero, listo. Que tiene su importancia radical más adelante. Ahora entonces veamos esa gráfica, ¿no? Donde nos muestra el carácter, decimos, ¿no? Del movimiento direccionado de partículas, ¿no? Tanto en los conductores así como en el semiconductor. En este caso del material tipo P, ¿no? Ese carácter es pues, de hueco, ¿no? Hueco. Movimiento direccionado de hueco. ¿Se puede borrar? Sí, ingeniero. Ya, borramos. Está medio calma la tabla, ¿no? Ingeniero, una cosita, no sé si puede girarla un poquitín o la cámara, la parte donde dice PPNA y todos esos que están remarcados no se nota completo. Ah, ya, mira, orina, compañera. Orina. Hacia abajo, ¿no? Ahí está bien. ¿Ya está bien ahí? Ya. Un poquito más arriba. Ya no se ve lo de arriba. Por favor, Lo de vaya. arriba. Sí, un poquitito Pero más no arriba. está copiando. Ahí, ahí. Ya. Sí. Muchas Ahí, gracias. me estaba. Ya, ¿se puede borrar jóvenes? Sí, ¿no? Ya. Ya borramos entonces todo. Palote, plomo. Ya no hay curso, ¿no? Así entonces tenemos SAS tipo L. Borde, borde. Y sus conductores. Conductor, conductor. Positivo y negativo. La presencia de los iones negativos, ¿no? Ion negativo, ion negativo, ion negativo, que están empotrados ahí en la malla reticular del material base de ionario. Esos son, es el aluminio, ¿no? Ahí, aluminio. Y es cierto, sí, ¿no?
Los conductores se desplazan son los electrones. Bueno, pero por el semiconductor tipo, ¿no? Tipo I, se desplaza. ¿Qué se desplaza, compañero? Se desplazan los huecos, ¿no? Así, pero hacia el quizás. Ese es entonces el género de la corriente de la mezcla, ¿no? I sub P. I sub P, ¿no? Yo obviamente, no es la corriente total, como decimos, ¿no? Si esta es I total, ya. Esta es I total, es el I total. Entonces, por acá tendríamos, ¿no?, la I total, pero que sería obviamente más. Esa I total, pero que tiene el sentido contrario, es la componente, ¿no? Sería la I total, sería ni más ni menos, ¿no?, la componente de huecos, ¿no? I sub T. Es muy bueno decir hasta I sub T. ¿Sí? Bueno, I sub. ¿Claro? I sub T. Que estará constituida, ¿no?, por los huecos, que son 1.000.000 de veces más aquí, ¿no?, que los electrones. Hay los electrones, hay más I sub. Hay los electrones, pero 1.000.000 de veces más pequeño, cero, ni se lo considera, ¿no? ¿Está claro eso, no? Hay las dos componentes, ¿no?, la hueco y la electrónica, pero la electrónica es muy pequeña. Pregunta, no pasa nada por ahí, ¿no? Ya, subtítulo joven, teoría de las culturas. Vamos en la teoría de las culturas. O capa de transición. Teoría de las culturas o capa de transición. Ya, voy a anotar acá. Bueno, teoría de las culturas. O capa de transición en P. Ahí está. Definición. Ya, definición, ¿no? Se denomina teoría de las culturas o capa de transición a todos los procesos físicos y químicos que suceden, decimos, ¿no?, a lo largo de la superficie de contacto entre dos semiconductores de diferentes electroconductividad, como ser semiconductor tipo N y semiconductor tipo P. Lo leo otra vez. Se denomina, decimos, ¿no?, teoría de las culturas o capa de transición, decimos, ¿no?, a todos los fenómenos físicos y químicos que suceden, ¿no?,
a lo largo de la superficie de contacto entre dos semiconductores de diferente electroconductividad, como ser semiconductor tipo N y semiconductor tipo P, ¿no? Voy a hacer una gráfica, ¿no? Para ver ahí, decimos, ¿no? ¿A qué zona me estoy refiriendo? Ya, ¿no? Entonces, ¿qué será semiconductora? Este será el tipo N, este será el tipo P, tipo P. Que prácticamente ya es un diodo, ¿no? Pero nos interesa es decir, analizar todo lo que sucede, ¿no? A lo largo, en las inmediaciones, ¿no? De la superficie de contacto entre estos dos semiconductores. Esa es la inmediación, ¿no? Es lo que a grosso modo se denomina, ¿no? Puntura, ¿no? Puntura. Ya no es tema, pero puntura. Pues la juntura. Entonces, nos interesa, digamos, asimilar todo lo que es fenómenos físicos y químicos que suceden ahí a lo largo, decimos, de esa superficie de contacto de dos semiconductores de diferente electroconductividad. Tipo N, electroconductividad electrónica, tipo P, electroconductividad de huecos, como hemos visto en la gráfica de arriba, ¿no es cierto? ¿No? ¿Está claro ahí? Por cuanto todo diodo o transitoria, decimos, como dispositivo y afinado, decimos, creado con ciertos objetivos, estará constituido, ¿no? De una juntura, los diodos, o transitores de dos o más junturas, ¿no? Entonces, para el completo asimilación, decimos, los principios de trabajo de estos dispositivos, es que estamos analizando los fenómenos, ¿no? Generales físicos que suceden a lo largo de esta superficie, decimos, de contacto. Y relacionado con la electroconductividad, ¿no? Veamos en primera instancia, ¿no? Que ya hemos identificado, ¿no? La zona de interés que se llama teoría de la cultura o capa de transición, decimos, ¿no? La zona de interés de nuestro análisis, ¿no? Identificamos en el tiempo igual a cero, ¿no? Que coincide con la unión, decimos, ¿no? De esos dos semiconductores, decimos, ¿no? Los fenómenos que van a suceder secuencialmente, ¿no? Y al mismo tiempo también, ¿no? Hagamos, esta es la juntura. Ya la hemos identificado, ¿no? Otra vez, así, ¿no? Representamos esa juntura.
Es como, a ver, tenemos dos barriles, uno de gas, gas, cualquiera, y el otro simplemente con aire, ¿no? No puedo decir que está vacío, está con aire. Lo juntamos, pero no a través, decimos, de ponerlos en contacto. Lo juntamos, decimos, con una cañería, ¿no? De un turril al otro turril, o del otro turril al otro turril, digamos, ¿no? Irrelevante, ¿no? Y comienza, ¿no? ¿Qué lo comienza? Comienzan, decimos, ¿no? Unos movimientos, decimos, ¿no? Direccionados de gas de un turril al otro lado, y del otro lado aire, decimos, ¿no? Al otro turril lleno de gas. Un movimiento compensatorio, porque hay una diferencia de concentraciones de gases, ¿no? Gas específico en uno y aire en el otro. Donde no hay gas, se va el gas. Donde no hay aire, se va el aire, ¿no? Eso debido a ese movimiento, decimos, ¿no? Que origina un caudal, decimos, de gas en uno y otro sentido, decimos, ¿no? Es producto de la diferencia de concentración y se va a denominar movimiento de difusión. Entonces, el primer fenómeno que sucede por la diferencia de concentración es la difusión. ¿Está claro eso? Ya. Por lo tanto, entonces, en N, la mayor concentración será la de electrones. Entonces, se van a difundir, ¿no? De N a P electrones. Por otro lado, de lo contrario, ¿no? Del semiconductor tipo P, donde la mayor cantidad de concentración serán de los huecos, se van a difundir, ¿no? Huecos, en el otro sentido. De P a N, ¿no? Entonces va a haber dos movimientos, decimos, originados por la diferencia de concentraciones. Dos movimientos de partículas portadoras de carga. O sea, dos corrientes eléctricas. ¿Pero qué es la corriente eléctrica? Es el movimiento direccionado continuo de cargas portadoras, de partículas portadoras de carga, ¿no? Entonces, acá los electrones, ¿sí? O sea, electrón, electrón. Y va a componer, ¿no? Y va a formar la componente, ¿sí, no? Electrónica de la corriente. Así ya. ¿Ves? Por el otro lado, decimos, en el otro sentido, decimos, ¿no? Por la difusión, debido a la diferencia de concentraciones, porque ya tiene una cantidad inmensa, 10 a la 16 huecos, ¿no? Se va a direccionar, ¿qué cosa? Los. ¿No? Entonces, si este lado, así, y su P. Donde, ¿no? La intensidad total será igual a ¿qué? Inicialmente, ¿no? La intensidad total. Es el total. Que se va a llamar intensidad de difusión, porque es la diferencia de concentraciones que origina una intensidad que se denomina de difusión. Intensidad de difusión. Que tiene dos componentes. Y su N de difusión y su P de difusión. Ya, resuelve la pregunta. ¿Cuál es el signo entre ambos? ¿Cuál es el signo entre ambos? ¿Es suma o resta? Jóvenes. Resta. ¿Resta? Oh, ya no estuve en la anterior clase, compañera. Esto es suma. Ya lo demostramos, ¿no? Suma, compañero. ¿Se acordaron que es suma o no es suma? Ya si se les explicó que el movimiento en un sentido del hueco significa movimiento del otro sentido del electrón. ¿Está claro eso? Sí, ingeniero. Ya, van a tener que repasar sus apuntes.
¿Listo? Y a eso se llama la intensidad de difusión. Primer fenómeno que sucede. Y está en su máxima expresión. ¿Está bien? Esa intensidad de difusión está en su máxima expresión. Así, en el inicio, decimos, de electrones de N a P igual con el P a N. En su máximo, en su valor mayor, ¿no? Eso está en su máxima expresión. De aquí para adelante va a ir disminuyendo hasta un equilibrio dinámico. Con otra corriente, pero en sentido contrario, ¿no? Ah, claro, el compañero no pensaba que estábamos ya en esa otra etapa, ¿no? Por eso dijo menos. Puede ser, digamos, puede ser. Todo puede ser, lo más seguro es quién sabe. Ya eso hemos visto que lo he dibujado así de manera, decimos, exagerada, ¿no? Las dos componentes, decimos, ¿no? Para indicar cuál es el desagrado, para que quede bien claro cuál es el fenómeno que en primera instancia sucede y que está en su máxima expresión, en su máximo valor numérico. Pero lo que sucede en realidad es lo siguiente. Los electrones que están en la cercanía de la superficie de contacto, así como los huecos que están en la cercanía de la superficie de contacto, son los primeros en abandonar. Electrones abandonan a M y se van a P, pero son los que están en la cercanía prácticamente, ¿no? de esa superficie de contacto. Lo que falta es el centavo para el peso, ¿no? Porque hasta que pase el último electrón que está al otro extremo, no puede suceder otra serie de fenómenos, ¿no? Que a lo mejor no puede pasar ese electrón, ¿no? Y seguro que sí, no pasa ya. Porque lo que pasa son los que están ahí, lo que le falta el centavo para el peso, ¿no? Veamos entonces, ¿no? Aquí no estamos. Voy a borrar otra vez. Voy a borrar. Valga esa aclaración. Pero debería ser más grande. Mira. Aquí debería ser más grande. Ya. Sí, ya. N y P. Ahora voy a representarlo. El paso, decimos, casi instantáneo, decimos, ¿no? Porque esta superficie de contacto, esa o capa de transición, se forma de manera instantánea, ¿no? Ahí decimos. Acá pasan los electrones. Electrones. Los electrones están ahí en la cercanía. Electrón. Si se van entonces los electrones ¿no? de la capa de transición, perdón, de N a P directamente, ¿no? Y habiendo estado todo en equilibrio, ¿no? Porque si vemos un semiconductor que está en condiciones neutrales, no hay ni diferencia potencial, absolutamente nada, ni radiación, ni la luz, etc. Entonces, no hay un movimiento direccionado, decimos, de huecos y electrones que hay
en el semiconductor, decimos, ¿no? Tipo N. Pero si hay un movimiento caótico, ¿no? Compensatorio, donde la sumatoria es igual a cero, ¿no? Por cuanto en ese semiconductor hay, decimos, hay huecos, hay electrones y hay los iones. Y todo está en un equilibrio, ¿no? Entonces, al irse los electrones, ¿no? Ahí, a lo largo de la superficie de contacto, entonces hay un desequilibrio, decimos, de cargas en favor de las cargas positivas, en favor de los iones positivos, ¿no? Entonces acá, decimos, ¿no? Está creando, decimos, unos volúmenes de carga, decimos, positivos, los iones positivos, ¿no? Porque ahí están los donores, ¿no ves? Y acá otro donor positivo, donor positivo. Y son poquísimos, son, ¿no? Un ion por cada 4.4 millones, ¿no? De átomos de material base, ¿no? Poquísimos, ¿no? Así. Ahí está, ¿no? Del otro lado, ¿no? Del otro lado de N a P pasa, de P a N, ¿no? ¿No? ¿Qué es lo que pasa? Huecos. Y son positivos, ¿no? Esos huecos. Así. Huecos. Creando, ¿no? De manera gradual, decimos, ¿no? Al lado de N, decimos, ¿no? Un surgimiento de volúmenes de carga. Volúmenes de carga. ¿De qué polaridad? Positiva, ¿no? Negro, eso que no me y que no veo negro también. Positiva, ¿no? Sí. Positiva. Al otro lado, en P decimos, ¿no? Los iones serán negativos, ¿no? Son iones negativos, ¿no es cierto? Y al pasar, decimos, los electrones de N a P ahí se están acumulando, ¿no? La carga negativa de los electrones. Y el alejamiento, el paso de hueco de P a N hacia el otro lado, está descubriendo, está desequilibrando en favor de la carga positiva de los iones negativos, ¿no? Y los aceptores, ¿no? Entonces acá tendríamos, ¿no? Los iones negativos. Y ahí la importancia de esos iones estáticos, ¿no? Negativos, que forman parte de la malla reticular, ¿no? Así. Ahí. Y que forman un volumen de carga al otro lado, en P, ¿no? Ahí a lo largo de la superficie, ¿no? De contacto, ¿no? Volumen de carga negativo. Ahí. Negativo. Y esos volúmenes de carga, decimos, de cero, decimos, ¿no? Va a ir creciendo y aumentando, obviamente, hasta un nivel que se denomina equilibrio dinámico, ¿no?
por un lado, va creciendo, decimos, esa diferencia de potencial, ¿no? Que va a terminar, decimos, ¿no? Una tensión de contacto, U de contacto, U de contacto, igual a esa diferencia. Ahí está. Y todo voltaje en este caso no va a originar una corriente. Ah, ya, pero eso todavía lo dejamos ahí. Una U de contacto. O sea, un campo eléctrico, ¿no? Con su campo eléctrico y con su vector de intensidad de campo eléctrico. En ese sentido. Si bien es cierto, decimos, esa acumulación de volumen del carga y esa diferencia de potencial va creciendo, ¿no? Ese voltaje. Sin embargo, la intensidad de difusión que estaba en su momento, cuando no existía, decimos, todavía esos volúmenes de carga, esa diferencia de potencial que origina una tensión, ¿no? Estaba en su mayor expresión, pero resulta que ahora está, una vez que llega a un equilibrio dinámico, no sé a qué se refiere, esa intensidad de difusión está en su mínima expresión. No desaparece, ¿no? Ojo, no desaparece, ¿no? Aquí en estas condiciones no. En otras sí va a desaparecer. Porque estamos creando un elemento regulable electrónicamente. ¿Hasta ahí estamos bien, jóvenes? Sí, ingeniero. Ya estamos bien, ¿no? Entonces, ahora les digo, ¿no? Para la intensidad de difusión, como ya lo he manifestado claramente, ¿no? Es una barrera de potencial para la intensidad de difusión. Es una barrera de potencial para la intensidad de difusión. ¿Por cuánto, decimos? Ya ciertos, por la dirección, decimos, en esa intensidad de campo, decimos, ¿no? Eléctrico, decimos, es no todos los electrones, decimos, que están en las profundidades N van a poder pasar, decimos, hacia el otro lado, hacia P. Porque ya es una barrera potencial, más o menos. Vamos a representar esa barrera potencial. Ese es el potencial positivo potencial negativo. Es el potencial negativo
estoy poniendo inverso para mostrarle, ¿no? Una similitud, como si fuera, decimos, una gomita, ¿no? Pude contar. Eso está con azul, ¿no? Entonces estamos observando, ¿no? De que esa diferencia potencial, ¿no?, con el vector de intensidad es, decimos, ¿no?, es un freno, decimos, ¿no?, para los electrones, ¿no? Y vamos a cambiar de color, ¿no?, por favor. Un potencial negativo. Potencial positivo, ¿no? Por ejemplo, un electrón, ¿no?, que tiene la energía para desplazarse en ese sentido, así, se desplaza en ese sentido, pero ya tiene, decimos, ¿no?, una dificultad para cruzar, decimos, ¿no?, para así que llega acá, decimos, ¿no?, y de nuevo para atrás. Es una barrera potencial, decimos, ¿no? Es como cuando esa barrera potencial no existe, decimos, ¿no? Cuando esa barrera potencial que sea 50 centímetros y que empezamos a saltar todos los profes más alumnos, digamos, de los 50, bueno, no pasará el profe los 50, 20 centímetros. Pero si ustedes decimos, ¿no?, pero si subimos la pista de barrera potencial, entonces una gran mayoría no va a pasar. Entonces, para las partículas primarias, esa diferencia potencial es una barrera potencial, es un obstáculo para las primarias, decimos. Y está en ese sentido, ¿no?, de N a P electrón y de P a N hueco, ¿no? Pero, sin embargo, ¿no?, es el gran catalizador que activa, ¿no?, las partículas secundarias, originando un movimiento direccionado de las partículas secundarias, ¿no?, hasta el extremo decimos, ¿no?, de que baja la intensidad de difusión, sube la otra intensidad de las secundarias, que debido a que es originado por un agente, sino externo, llámese, decimos, ¿no?, el vector de intensidad, no es la diferencia de concentración, es el vector de intensidad, ¿no?, de esa tensión, decimos, ¿no?, que hace, decimos, crecer esa intensidad, decimos, ¿no?, que por ser causada por un agente, sino externo, en este caso el campo eléctrico o diferencia potencial, se va a denominar intensidad de Dreyfus, que va, decimos, a equilibrar la intensidad de difusión. Entonces, todos estos acontecimientos que suceden, decimos, de manera instantánea, es hasta que la intensidad de Dreyfus equilibre a la intensidad de difusión. Ahí entonces surge el equilibrio dinámico, porque la intensidad total tiene que ser igual a cero, ¿no? Correcto, ¿no? Entonces la intensidad de Dreyfus significa, ¿no?, ya de que los electrones de P, en ese sentido, los secundarios, ¿no?, y los secundarios, decimos, ¿no?, en N, que son los huecos, hacia allá. Huecos. Entonces va a originar una intensidad, decimos, de Dreyfus, ¿no?, que será igual a la intensidad, decimos, ¿no?, electrónica y su N más la intensidad de Dreyfus, pero de partículas secundarias. Porque teníamos de la partícula primaria la intensidad de difusión, ¿no?, que era igual a I sub N más I sub P. ¿Cierto? Esas partículas primarias. Pero en condiciones neutrales, porque estamos, ¿no?, condiciones neutrales, ¿no? Si hablamos entonces en condiciones neutrales, ¿no?, estos fenómenos de crecimiento de las partículas secundarias que equilibran las partículas primarias, entonces
va a degenerar, decimos entonces, va a generar un equilibrio dinámico. Entonces, ese equilibrio dinámico será cuando la intensidad total sea igual a cero. Es decir, la intensidad de difusión es menos la intensidad de Drake, porque tienen diferentes sentidos, ¿no? Será igual a cero. En todo caso, ¿no? La intensidad de Drake, así te va. Intensidad de Drake. Listo. Intensidad de Drake. Entonces, I sub N, que será I sub P. Listo, joven. Seguimos con este tema la siguiente vez. ¿Están libres? Listo, ingeniero. Muchas gracias, ingeniero. Hasta luego. Muchas gracias, ingeniero. Hasta luego. Cambio y fuera.